Jóvenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes, a todos. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Perfecto, vamos a comenzar con la clase. El día de hoy tenemos el sistema tributario, es un poquito largo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y que sea comprensible, ¿ya? Porque es largo, un poquito pesado es esta parte, ¿ok? Vamos a ver. A ver, listo. Entonces comenzamos. El sistema tributario. Ustedes ya conocen el sistema tributario de alguna forma, ¿no? Básicamente es ese sistema en el cual el Estado básicamente recauda, ¿no? Dinero de las personas o las empresas, básicamente, ¿no? ¿Y con qué hace el sistema, el Estado con ese dinero? Obviamente hacer obras públicas, ¿no? O temas de bienestar social, etcétera, etcétera, ¿no? Es básicamente en teoría lo que se debería hacer con el dinero que se recauda de los contribuyentes, que vendrían a ser tanto las personas naturales, nosotros, como las personas jurídicas, que vendrían a ser las empresas, pues, ¿no? El sistema tributario aquí lo podemos ver básicamente dividido entre tributos y normas, o código tributario. La política tributaria, que básicamente la da el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas, básicamente para poder, ¿no? Llevar un lineamiento, ¿no? La política, ustedes saben, es un conjunto de acciones que básicamente se dan sobre un tema específico, ¿no? En este caso, si hablamos de política tributaria, estamos haciendo un conjunto de acciones sobre materia de tributos, básicamente, ¿no? Y obviamente tiene que estar el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Justamente creo que la semana pasada se pusieron de acuerdo el Congreso con el Ministerio de Economía y Finanzas para que poder un poquito ser flexibles en el tema de los tributos, creo, ¿no? Creo que los que tenían tributos pendientes se ha alargado hasta diciembre de este año, ¿no? Para pagar los tributos, ¿no? La administración tributaria. Tenemos básicamente hay las instituciones que recaudan impuestos, ¿no? O recaudan todos los tributos del Estado. Ahí tenemos básicamente la SUNAT, pues, ¿no? Creo que la SUNAT es el ejemplo más particular, más específico que se puede dar, porque es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, perdón, de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? Que se encarga de la recaudación de impuestos, ¿no? Pero no solamente es la única institución del Estado que hace eso, sino también hay otras instituciones que lo hacen también, que obviamente de diferentes formas. Por ejemplo, están el SAT, por ejemplo, el Sistema de Administración Tributaria, que es un organismo de la Municipalidad de Lima, que se encarga de recaudar el impuesto vehicular, las multas, ¿no? Los impuestos que se dan para el tema vehicular, ¿no? Las municipalidades, cuando cobran el tema de los arbitrios, los autovalúos, el impuesto predial, etcétera, etcétera. Entonces, la SUNAT no solamente es la única, hay otras instituciones que también hacen ese tipo de labor, ¿no? Y aquí repito, para refrescar, la política tributaria es conjunto de medidas, como ya hablamos, ¿no? En materia tributaria. Las normas son conjuntos de disposiciones legales, ¿no? Ya cuando se arma la política, obviamente se ponen de acuerdo cómo va a ser la política tributaria, todo ya se redacta en normas, en leyes, ¿no? Básicamente. Y la administración tributaria que ya hablamos es básicamente las instituciones que se encargan de recaudar los impuestos, ¿no? Por ejemplo, justamente lo que les decía, ¿no? Acá, por ejemplo, amplían hasta el 31 de diciembre la fecha límite para aplazar o fraccionar deudas con la SUNAT. Es todo tipo de deudas, ¿ah? En realidad es todo tipo de deudas, eh, por el tema de autovalúo, o impuesto predial, impuesto vehicular, y otros impuestos que se podrían dar, ¿no? Ok, básicamente eso, ¿no? El MEF emitió un decreto que extiende el plazo para presentar la solicitud de acogimiento de régimen de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la SUNAT, ¿no? O el impuesto que tienen que pagar las empresas también, ¿no? Las empresas y las personas, ¿no? A través de varias modalidades que ahora vamos a ver, ¿no? Los tributos básicamente, como ya les dije anteriormente, básicamente son las obligaciones o aportaciones obligatorias que tienen que hacer tanto las personas naturales o jurídicas residentes en un país hacia el Estado, ¿no? Y con ese dinero se supone que van a hacer obras públicas, ¿no? En teoría. Hay algunos principios que se deben tocar en el tema de los tributos. Por ejemplo, la legalidad. ¿Por qué? Porque cualquier impuesto que te imponga el Estado o cualquier organismo del Estado tiene que estar bajo una ley. Si no hay una ley que soporte ese tema del tributo, no es ilegal, simplemente, ¿no? Tiene que haber una ley, un decreto supremo, una disposición tanto del gobierno en general,
¿no? Del Congreso, en realidad, una ley que soporte, ¿no? Que avale ese nuevo impuesto, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, antes del gobierno de PPK, se aprobó, si no me equivoco, fue en el gobierno de Humala, se aprobó el impuesto a las transacciones financieras, el ITF. ¿Qué quiere decir el ITF? Eso salió por el tema del Congreso, si no me equivoco, del Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas, para poder poner un impuesto a todas las transacciones financieras que se hicieran. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, imagínate, yo quiero depositar un dinero en mi cuenta de ahorros, voy al banco y deposito 100 soles. ¿El ITF cuál sería? Si no me equivoco, es el 0.1% de la transacción que se hace, o sea, de 100 soles, menos de un sol, te estarían cobrando de impuesto. Igual, cuando tú retires dinero, también te cobran un porcentaje. Si no me equivoco, es 1 o 0.1% por cada transacción, ¿no? Les doy un ejemplo, simplemente así sencillo, ¿no? Cualquier tipo de transacción financiera se cobra un impuesto. Y obviamente ese impuesto lo cobran los bancos y los bancos después lo declaran a la SUNAT, ¿no? Y es un impuesto que va directamente a ellos, ¿no? Y con eso se entiende que hacen obras públicas. No con fiscalidad, no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Y qué quiere decir la capacidad contributiva? Es la proporción de los ingresos, básicamente, ¿no? Que tiene un contribuyente. A mayor ingreso, mayor tributos, mayor impuestos o tributos en general, ¿no? Por ejemplo, si yo pertenezco a una empresa que se llama Alicor, yo tengo una relación de dependencia, trabajo para la empresa, para esa empresa, obviamente a mí me van a descontar mensualmente un porcentaje por la quinta categoría, la renta de quinta categoría, que lo vamos a ver en un momento. Obviamente, es de acuerdo al sueldo que gane. Si gano 5,000, me cobrarán un porcentaje del monto que estoy ganando, pero si gano 50,000 soles mensuales, obviamente el impuesto va a ser mayor, porque el porcentaje es de acuerdo a la cantidad que estás ganando, ¿no? Entonces, a eso se refiere la capacidad contributiva, ¿no? Básicamente, es una proporción a los ingresos del contribuyente, ¿ok? Clases de impuestos, clases. Tenemos los impuestos. Los impuestos son pagos obligatorios que realizan las personas naturales o jurídicas hacia el Estado para, obviamente, construir obras públicas, ¿no? En general, ¿no? Pero los impuestos tienen una característica muy definida. Son pagos obligatorios y el Estado no origina ninguna contraprestación directa a favor del contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? Esa frase que le hemos marcado. Que si yo, por ejemplo, pago un impuesto al Estado, el Estado no tiene por qué, con ese impuesto, hacer una obra pública o un servicio adicional por ese impuesto. Por eso se llaman impuestos, ¿no? Pagos obligatorios que hace una persona natural o jurídica hacia el Estado sin que el Estado tenga que dar una contraprestación por ese impuesto. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Simplemente yo tengo que pagar como el impuesto de la quinta categoría. Yo pago la quinta categoría, pero a mí el Estado no me lo devuelve con nada, no va a hacer nada conmigo, ¿no? Pero hay otro tipo de impuestos que sí hay una contraprestación y eso lo vamos a ver en adelante, ¿ya? Tenemos los impuestos directos. Aquí básicamente se graban las propiedades y los ingresos de las personas naturales o jurídicas, ¿no? Hablamos naturales, que son las personas, y las jurídicas, que son las empresas, ¿no? Impuestos directos. Tenemos básicamente uno, el impuesto de la renta. Creo que el impuesto de la renta ya todos de una forma lo conocemos. Básicamente se aplican a las rentas de capital, trabajo y bueno, otro tipo de ingresos, ¿no? Pero acá tenemos los 5 principales que se dan en el Estado peruano. La renta de primera categoría, la de segunda, la de tercera, la de cuarta y de quinta, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahorita, cada uno de ellos. Las rentas de primera categoría graban todo lo que es el arrendamiento o subarrendamiento proveniente del sector de inmuebles, básicamente, ¿no? Todo lo que es sector inmuebles, básicamente, la primera categoría y ese arrendamiento están bajo la primera categoría. Puede ser tu casa, tu carro, no sé, un negocio, un terreno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo tengo mi departamento y lo voy a alquilar a una persona, ¿no? Yo te alquilo mi departamento y tú por contrato, lo hacemos un contrato, y me va a pagar por mi departamento 1.500 soles, ¿no? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? ¿En qué modalidad estoy? Bajo las rentas de primera categoría, porque esa transacción yo tengo que declararla a la SUNAT para que me haga el descuento, obviamente me aplique el impuesto y tengo que pagarle a la SUNAT por eso. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, quiero
alquilar un terreno, una chácara que tengo en el norte, por ejemplo, ¿no? Una chácara, esa transacción está bajo la modalidad de la primera categoría, ¿no? Básicamente ese arrendamiento o subarrendamiento significa alquiler en general, ¿no? Pero se llama simple arrendamiento o subarrendamiento en temas financieros, pero en realidad es un alquiler, ¿no? Cuando hablamos de predios rústicos, hablamos de lo que es chacras, ¿no? Chacras, terrenos baldíos, ¿no? ¿Por qué le dicen rústicos o rurales? Porque están básicamente fuera de las ciudades, donde no tienen acceso al agua potable, a la energía eléctrica, a los servicios públicos y privados, energía eléctrica, no tienen acceso a eso, por eso se llaman predios rústicos. Y los predios urbanos son aquellos que obviamente vienen de urbe, de urbanidad, ¿no? Donde tenemos acceso a todo, energía eléctrica, pistas, calles, agua, internet, cable, todo, todos los servicios, por eso se llama, ¿no? Predios urbanos, ¿ok? También puede ser algunos bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, una maquinaria, tu auto lo alquilas para que te acceda otra persona, ¿no? Un tractor lo alquilas para que también lo trabaje otra persona. Todo ese tipo de transacción deberían declararse la SUNAT, pero nosotros usualmente no lo hacemos, ¿no? Se dan cuenta, a veces nosotros alquilamos algo, ¿no? No sé si ustedes estarán en esa situación, sus padres alquilaron un terreno, pero no lo declaran a la SUNAT, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un tema de, quizás por desconocimiento, no lo estamos haciendo o declarando al... Claro, el impuesto es mínimo, ¿no? Pero la idea es declararlo, ¿no? Declararlo pues un impuesto que se tiene que pagar. ¿Ok? La segunda categoría, lo que marca aquí es el sector financiero y la venta de inmuebles, ¿no? Aquí, básicamente, ¿no? La venta de inmuebles volvemos al ejemplo de mi departamento. Tengo mi departamento y lo quiero vender, ¿ya? Lo voy a vender a $100,000. Esa venta, ¿no? De esa transacción, de esa venta, de ese dinero que me va a ingresar, tengo que aplicarle, acá hay un error, es el 3% de Alcabala, ¿ya? Ese 3% de los $100,000 vendría a ser como $3,000. Esos $3,000 se tienen que pagar al Estado, ¿no? Como un impuesto a esta transacción. Entonces, todo lo que es venta de inmuebles, terrenos, casas, departamentos, se aplica el Alcabala, el impuesto de Alcabala, que es el 3%. Acá hay un error, por eso corrijan, por favor, es 3%, ¿ya? ¿Ok? Todo tipo de transacción para venta de inmuebles, ¿ah? Y nos dice también el sector financiero, ¿no? También grava los intereses por acumulación de capitales, regalías, patentes y renta vitalicia. Lo vamos a ver ahorita también. ¿Ya? ¿Qué es la regalía? Se refiere al dinero que obtiene del dueño de un derecho, básicamente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ahí el ejemplo del señor Mick Jagger, ¿no? Mick Jagger es un cantante, o ha sido de los 80, que ha puesto mucha música, ¿no? Es básicamente de su autoría, ¿no? De su ingenio, de su habilidad, de su intelecto, ha compuesto buena música. Pero durante los años, otras personas o empresas usan esa música para hacer otro tipo de productos o promocionar otro tipo de servicios, ¿no? Obviamente, al utilizar la música, ¿no? Que es de Mick Jagger, tiene que pagarle al Mick Jagger una regalía por los derechos de usar su música, ¿no? Entonces, obviamente, se tiene que pagar, ¿no? Eso se llama regalía, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, la regalía es básicamente el alquiler de un derecho que tú tienes, ¿no? Cuando tú alquilas ese tipo de derecho. Por ejemplo, si yo soy Mick Jagger y pongo mi música para que la utilicen, obviamente, y lo voy a utilizar para ganar un beneficio, obviamente tengo que pagarle una regalía a mi persona, en este caso, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Porque yo soy el actor intelectual de esa música y estás utilizando mi música para hacer negocio. Por lo tanto, necesito que me pagues por eso. Es más, necesito no solamente regalías, ¿no? Una autorización. Vienen con todo seguido, ¿no? A eso se refiere las regalías, ¿ok? La patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Por ejemplo, se me ocurre, mire, imagínense esta botellita de alcohol, ¿no? Imagínense que antes de la pandemia no existía. Ya, yo lo creé. Creé este tipo de botellita de plástico con aspersor, todo eso, no existía. Lo inventé. Y yo, para que el Estado me reconozca que yo soy dueño de este diseño, yo voy ¿a dónde voy? A Indecopi, ¿no? Al Instituto Nacional básicamente que protege los derechos del consumidor y la propiedad intelectual, ¿no? Registro este diseño mío, ese registro que significa patente, ¿no? La patente. Estoy registrando este producto, este diseño de este envase con tales características, con tal material, que es de mi autoría, de mi invención. Esa es la patente, ¿no? Ok, tengo derechos exclusivos a ese producto. Ahora, si alguien quiere, imagínate que yo lo registro, pero no hago negocio.
no hago negocio, no tengo plata para hacer negocio de esto. Pero una persona quiere explotar el envase, me da a tener que pedir permiso a mí para que pueda, ¿no? Pueda promocionar o producir este producto en mi nombre. Y obviamente me tiene que pagar por la patente. Me tiene que pagar por los beneficios que está sacando. ¿Por qué? Porque está agarrando un producto que yo lo diseñé, que yo lo patenté y lo está usando para él ganar dinero. Por lo tanto, a mí tiene que pagarme por eso también. ¿Me dejo entender? Esa es la patente. Protege básicamente todo lo que son inventos, ¿no? Y se registran en Indecopy. Y obviamente Indecopy te va a generar una patente y obviamente tienes que pagar por la patente también, pues, ¿no? Las rentas vitalicias. Básicamente las rentas vitalicias son los seguros de vida. Todo lo que son los seguros de vida. Seguros de vida tenemos de infinidad en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que te dan o se especializan en vender seguros? RIMAC, Pacífico, Mafre, La Positiva, Popular y Porvenir, y hay otras más. Bueno, aquí Shure es una empresa internacional, ¿no? Pero básicamente son los seguros de vida, ¿no? ¿Y cómo funcionan esos seguros de vida? ¿No? Imagínate que yo tengo a mi esposa y mis hijos y por ahí me puede pasar algo. Entonces yo voy a Mafre, por decir, quiero que me vendas un seguro de vida. Ya, señor, ¿por cuánto quiere ser? Ya, yo le digo por $100,000. Ok, $100,000. ¿Cuáles serían sus beneficiarios? Mi esposa y mis hijos, en tal proporción. Tengo que poner la proporción que si me pasa algo, ellos van a ganar $100,000. Y yo mensualmente voy a tener que pagarle a Mafre 500 soles, 400 soles, lo más probable, ¿no? Durante toda mi vida, hasta que me pase algo. Si me pasa algo, automáticamente el seguro pasa, el beneficio de los $100,000 pasa a mi familia, en la proporción que yo le he indicado. Así funcionan los seguros básicamente, los seguros de vida, ¿no? Un tema de protección. Los impuestos directos, acá la tercera categoría. Acá graba todas las rentas provenientes de las actividades comerciales, industriales o servicios. Aquí entran todas las empresas que ustedes conocen. Alicor, LAN, Sky, Minera Yanacocha, Cineplanet, Interbank, BCP, BBVA, todas las empresas comerciales, las grandes empresas, medianas y grandes, pagan el impuesto de la tercera categoría. Y acá el impuesto, la renta en el Perú, perdón, es alrededor del 30%. ¿Qué quiere decir el 30%? Imagínate que Ripley facturó en un año, en el 2019 facturó, a ver, $3 millones. Facturó en ventas, ¿no? ¿Cuánto sería el impuesto que tiene que pagar? El 30% de esa cantidad. O sea, aproximadamente $1 millón tenía que pagar a la SUNAT por impuesto. ¿Es alto el impuesto? Sí, es alto, es bastante alto. 30% de todos los ingresos que tienen las empresas se queda en el Estado, ¿no? Entonces es bastante el impuesto. Obviamente, no todas las empresas pagan ese porcentaje. Por ejemplo, las pequeñas y microempresas, las MIPES, no pagan esa cantidad, pagan mucho menos, un porcentaje mucho menor. ¿Por qué? Porque se supone que, si ustedes se acuerdan de la economía informal, ¿qué busca el Estado? Que las empresas sean formales, las pequeñas empresas sean formales para que saquen su número de RUC y puedan pagar impuestos. Pero un impuesto no como el 30%, es mucho menor la tasa, no tengo el valor, pero es mucho menor. ¿Por qué? Porque obviamente buscan que se formalicen. Imagínate que les cobren el 30% a las pymes, pues ni hablar, pues, ¿no? Entonces tiene que ser un porcentaje mucho menor, ¿no? Con la finalidad de motivar a las personas que se formalicen, ¿no? Eso busca el Estado, ¿no? Y obviamente pagar impuestos, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar a todas las empresas del sector, tanto de bienes y servicios, entran en esta categoría. Las de cuarta categoría, aquí graba el impuesto a los trabajadores independientes, ¿no? Por el ejercicio individual de una profesión, ciencia o oficio, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero, creo que les puse el ejemplo la otra vez, cuando una persona, digamos, Alicor, ahí tiene su gerente de producción, tiene 100 trabajadores en su planta, y quiere dar una charla de seguridad, pero dentro de la empresa no hay una persona capacitada para dar una charla de seguridad. El uso de EPPs, básicamente normas de seguridad, etcétera. Buscan fuera de la empresa una persona, un ingeniero en seguridad, salud ocupacional, lo trae a la empresa, para que le dé la charla a sus trabajadores, le va a pagar, por decir, 5,000 soles, ¿no? Hace su charla de 3 días, capacita a todo el personal de la planta, ¿no? Y se retira. Cobra su dinero, el señor, obviamente, el ingeniero de seguridad de salud ocupacional, le da su recibo por honorario, porque eso es lo que distingue al trabajador independiente, el recibo por honorarios,
Y la persona que le da su cheque, usualmente va un cheque, que ya vimos que es un cheque, ¿no? Es que reemplaza el dinero, cuasi dinero que reemplaza el dinero en forma temporal, ¿no? Y este señor lo cobra en el banco, pues, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ese es un caso, ¿no? Pero también puede ser otro caso. Por ejemplo, una persona, un oficio, digamos, un carpintero. Un carpintero que hace un mueble para tu casa, ¿no? Y ese mueble te cuesta, no sé, hace muebles para la cocina, que está como 1.200 soles, creo, me cobraron a mí, ¿no? Obviamente, ese señor está haciendo un trabajo, debería girarme un recibo por honorarios, ¿no? Porque es un trabajo independiente. Él hace el trabajo, me pone todos los gabinetes, toda la cocina, durará pues unos 3 días hacer todo eso, y yo le pago los 1.200 soles, por decir. Pero él debería girarme un recibo por honorarios, ¿no? Pero usualmente no lo hace. Entonces ahí también tenemos un tema de, ¿no? De evasión, ¿no? Usualmente no se hace eso, ¿no? Tú traes un carpintero, obviamente ese carpintero debe tener un taller de carpintería, debería tener una licencia de funcionamiento, debería estar registrado como una empresa pequeña, ¿se acuerdan? Unipersonal, ¿no? Y obviamente tributar, pero no lo hacemos, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque básicamente estamos en la parte informal, ¿no? En la informalidad. ¿Se dan cuenta cómo todo comienza a tener más engranajes? Todo comienza a engranar, de todo lo que hemos visto, ¿ok? Los impuestos directos, básicamente graban los ingresos de los trabajadores dependientes. ¿Qué quiere decir dependiente? Que tiene una relación laboral, ¿no? Un vínculo laboral con una empresa. Así de simple. Seguramente el mejor ejemplo son sus padres. Seguramente sus padres trabajan en una fábrica, en una empresa, trabajan en casa, algunos, o otros ya están yendo a trabajar a las empresas. Trabajan de lunes a viernes, no sé, de 8 a 5 de la tarde, por decir, ¿no? Todos los días. Mensualmente reciben su remuneración en su cuenta de ahorros, en su tarjeta de débito. Ya hablamos de su tarjeta de débito, ¿no? También reciben su gratificación en julio y diciembre, 2 gratificaciones. Tienen sus compensaciones de tiempo por servicios. Tienen también el impuesto familiar, el impuesto básicamente por familia. Por cada hijo le pagan una cantidad, si no me equivoco, ¿no? Ese es un impuesto que ya creo que varía mucho con respecto al tipo de sector que trabaja la persona, ¿no? Pero bueno, promedio está 50 soles, 60 soles por hijo. ¿Ok? ¿Qué más? Tienes también derecho a aportar al AFP, ¿no? Te descuenta mensualmente, la empresa descuenta al AFP y la empresa la misma la deposita en la AFP que tú has elegido, por decir integra, ¿no? Entonces, tienes varios beneficios en el tema de quinta categoría, pero también tienes una obligación, el impuesto de quinta categoría, que ese impuesto es proporcional al ingreso que tienes, ¿no? No todos van a pagar un mismo impuesto, como ya hablamos al inicio, ¿no? Ese impuesto se descuenta, la empresa lo descuenta de tu sueldo y ellos mismos lo declaran a la SUNAT, ¿no? El impuesto de quinta categoría. Otro beneficio que también tienen cuando estás en planilla, prácticamente estamos hablando de la gente que está en planilla, es el seguro de vida, ¿no? Antiguamente, si ustedes recuerdan, o no sé si les comenté en su momento, los seguros de vida, una persona cuando entra a trabajar en una empresa, no tenía un seguro de vida. Recién tenía ese seguro de vida cuarto año que estabas trabajando en esa empresa, recién. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si los 4 años anteriores, si te pasaba algo, pues lástima, pues no, te pasó y no hay ningún seguro que cubra, que pueda ayudar a tu familia, ¿no? Pero ahora, al inicio de este año, en el gobierno, como cuando no hubo congreso, el presidente de la República estuvo dando decretos de urgencia, ¿se acuerdan? ¿No? Uno de esos decretos de urgencia fueron el seguro de vida para los trabajadores dependientes, ¿no? Que se promulgó o entró en vigencia el 16 de febrero de este año. Si no me acuerdo, es el decreto de urgencia 044, no me acuerdo muy bien, ¿no? ¿Y por qué se dio eso? ¿Por qué el presidente Vizcarra tuvo que realizar ese tipo de seguro? ¿Por qué se debió? Se debió a lo que pasó el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes de las 2 jóvenes que murieron en McDonald's, en la empresa de comida rápida, ¿no? Ellas, personas, tuvieron un accidente eléctrico, creo, y murieron, ¿no? A pesar que fue un tema de la empresa, ¿no? La empresa no les proveyó de los elementos de protección personal, aisladores, para que puedan manipular un equipo que estaba también dañado, ¿no? Entonces, todo un tema y al final los jóvenes no tenían seguro, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el Estado, ¿no? Comenzó a trabajar y dio este logro, pues, ¿no? Que me parece muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que entre a trabajar en una empresa, desde el primer día que está en la empresa, tiene un seguro de vida contratado.
¿Y dónde contratan esos seguros de vida? La misma empresa se encargará de buscar a través de Mafre, RIMAC, Pacífico, qué seguro le van a poner, ¿no? Pero la empresa está obligada a hacerlo. Antes no era así, ¿no? Entonces, eso me parece hacer muy bueno para las personas que trabajan bajo el régimen de quinta categoría o en planilla. ¿Ok, jóvenes? Los impuestos directos. Acá los impuestos directos están relacionados mucho al impuesto predial. ¿Y qué es el impuesto predial? Quizás ustedes no lo conocen como impuesto predial, pero quizás lo conocen como autovalúo, ¿no? ¿Quién no ha pagado o ha ido a pagar alguna vez el autovalúo a las municipalidades, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, básicamente ese tipo de impuesto agrava todo básicamente el valor anual de tu casa. Básicamente el autovalúo es un documento en el cual se plasma el valor por metro cuadrado de tu casa. Y obviamente también si está construida vale más, obviamente, ¿no? Y eso de predios urbanos o predios rústicos, ¿no? El impuesto del patrimonio vehicular, ¿no? El impuesto vehicular, ¿no? Es el valor, el impuesto que se aplica a los autos nuevos, básicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir nuevos? Por ejemplo, el año pasado yo me compré mi carro, ¿no? Y yo, obviamente, si yo me compré en 2019, yo tengo que pagar por 3 años ese impuesto, o sea, 2020, 2021 y 2022, hasta el 2022. ¿Y cuál es el impuesto que te paga? Es el 1% del costo del vehículo. Si el, si el vehículo me costó $10,000, tendré que pagar alrededor de $10, $100, más o menos por ahí, ¿no? Y proporcionalmente en todo el año, ¿no? Entonces, ese es el impuesto. Y obviamente para el 2021, 2022, hasta el 2021 que tengo que pagar. Por 3 años seguidos nada más tengo que pagar ese impuesto, ¿no? Es un impuesto. ¿Y quién lo recauda? El SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que es un organismo de la Municipalidad de Lima, ¿no? Que se encarga de, básicamente, cobrar ese impuesto, ¿no? Si tú no pagas ese impuesto, obviamente, pues tu auto está con orden de captura, puede ir al depósito, ya es más caro todavía. El SAT se encarga de cobrar muchos impuestos, o sea, no solamente el tema del vehicular, sino también el impuesto predial también. Puedes pagar el tema de los terrenos, ¿no? Puedes pagar el tema también de las multas de los carros, ¿no? Básicamente se hace ahí. Todo lo que es pago de multas se hace ahí en el SAT, ¿no? Sobre todo si es de tu auto, camión, bus, etcétera. ¿Ok? El impuesto de Alcabala, ella lo que les comentaba, ¿no? Básicamente grava la transferencia de propiedad, de bienes inmuebles, ¿no? El porcentaje es 3%, ¿no? Solamente es 3% como les decía, no es 5, es 3%, ¿no? Puedo vender, como les decía, un terreno o un departamento a $100,000 y yo tengo que pagar por esa transacción al Estado el 3%, o sea, $3,000 de 100,000, creo que 3% es $3,000, ¿no? O $300, no sé, pasando por la cantidad de la proporción. Tengo que pagar al Estado, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, ese es el tipo del impuesto a la cabala, ¿no? Que grava la transferencia de propiedades de bienes inmuebles. Usualmente terrenos, departamentos, casas, edificios, terrenos rústicos, terrenos privados, urbanos, etcétera. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Está todo claro? A ver, vamos a responder pregunta por pregunta. A ver, el señor Guerra me dice, el impuesto es el dinero que pagan, que me pagan por usar mi producto. No, 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 no. No a ver, a ver, a ver. A ver, el impuesto es el dinero que me pagan por usar mi producto o es que le pago al Estado por la patente. No, no, no. A ver, vamos a ver nuevamente para captar la idea bien de la patente. La patente, esto es lo que he producido yo, lo que he inventado. Yo lo registro en Idecopi, que es una institución del Estado. A registrarlo es una patente ya. ¿Por qué? Porque está representando mi propiedad, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ok? Obviamente, para registrar esa propiedad yo tengo que pagar al Estado una cantidad, pues, ¿no? Para que mi patente esté ahí. ¿Me dejo entender? O sea, yo registro y tengo que hacer un pago para que se esté registrado como fuera mi producto. ¿Ok? Esa es la patente. Y ese pequeño impuesto que tú pagas es el impuesto que se paga al Estado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Hasta ahí yo creo que está bien. Ya. El señor Nicolás Altamirano me dice, profesor, también hay a la compra de motos. Todo bien que se paga, se compra, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Eso lo vamos a ver. El tema de las motos, también tengo entendido que pagan al SAT, un impuesto se paga al SAT también, ¿ya? Un impuesto vehicular porque obviamente es un transporte motorizado, ¿no? Motorizado y obviamente tiene que pagar también un impuesto cuando es nuevo, ¿ah? Cuando es nuevo nada más, ¿ok? Yadira me dice, a ver,
Yadira me dice, profesor, ¿qué quiere decir con acabados? Acabados es básicamente, es cuando hablo, acabados puede ser ponerle un mobiliario a mi casa, ¿no? Mi casa está bien hechecita y le quiero poner un mobiliario, acabados. Es básicamente se refiere a eso, ¿no? O no sé qué bien la pregunta por dónde va, pero a ver si me aclara bien. Ah, ahí es una buena pregunta de la señora Sofía Adamantía. Ese es de acuerdo, depende. Por lo general, lo tiene que pagar. Si yo soy mira, imagínense, si yo soy el que va a vender mi departamento, ¿qué haría yo? Porque yo soy el que tengo que declarar eso, ¿ah? Yo sería, con el vendedor tiene que declarar eso a la SUNAT, porque la propiedad es mía, ¿no? Y obviamente obviamente cuando la estoy comprando, la voy a transferir a otra persona. Entonces yo sería como vendedor, yo, como dueño del predio, yo debería pagar el impuesto, ¿ok? Yo debería pagar el impuesto, ¿ok? A ver, el impuesto vehicular, emocionan acabados, a ver. Ah, los acabados es de los carros, pues, ¿no? Por ejemplo, si mi carro tiene equipo estereofónico, le he puesto llantas de magnesio, le he puesto aire acondicionado o le he puesto dentro de mi carro le he puesto un televisor chiquito, eso se refieren acabados. A eso se refiere, ¿ok? A eso se refiere. Ya, realmente se paga por todo, ¿ya? Así le ponga todos los acabados, ¿ok? Entonces, volviendo a la pregunta de la señorita Sofía, sí, usualmente el vendedor es el que paga el impuesto, ¿no? Pero obviamente, pues, ¿por qué? Porque la propiedad es mía y cuando haga la transferencia yo tengo que pagarle al Estado esa cantidad, el 3%. ¿Ok, señorita Sofía? Bueno, hasta ahí estamos bien entonces. Acá vienen los impuestos indirectos, ¿no? Los impuestos indirectos son aquellos que no están relacionados con la capacidad adquisitiva del contribuyente, ¿no? Y que simplemente se tiene que pagar porque hacemos, básicamente porque generamos un negocio, básicamente, ¿no? Tenemos tres clases de impuestos. El impuesto selectivo al consumo, que ya sabemos que ese impuesto grava todo lo que son bienes y servicios superfluos, ¿no? Básicamente que no son primordiales para, que no satisfacen las necesidades primarias ni secundarias, básicamente las terciarias, las de lujo, ¿no? Que no son vitales para la vida, básicamente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la gasolina, discrepo en eso, pero dice la gasolina, ¿no? El impuesto selectivo al consumo grava también la gasolina, grava los autos nuevos, de acuerdo con eso, grava también lo que son bebidas alcohólicas, grava lo que son los cigarrillos, los productos, básicamente, esos de energizantes que son muy, muy, básicamente, productos muy, muy, ¿cómo es la palabra? Muy, específicos, muy caros, básicamente, que no son necesarios, simplemente son como un gusto adicional, ¿no? Y otro tipo de productos, ¿no? Entonces, ese grava el impuesto selectivo al consumo, impuestos indirectos, básicamente a ciertos productos que son básicamente superfluos o que no son vitales para necesidades primarias o secundarias. Básicamente esas, ¿no? ¿Ok? Ahora, podemos discrepar mucho en la gasolina, porque la gasolina no es un bien superfluo, ¿no? Todos tenemos carro y el carro básicamente movemos al trabajo, las empresas de transporte, pero así está la ley, ¿no? El impuesto selectivo a la gasolina. El IGB, el impuesto general a las ventas, es el impuesto que se paga a cualquier transacción que se hace de venta o venta de un bien o un servicio. Por ejemplo, yo me voy a Saga, Falabella, y me voy a comprar un televisor, ¿no? Lo compro al contado, ¿ya? Para decir no a crédito, ya, al contado. Ya, me cuesta mil soles, un televisor de 32 pulgadas, 1.000 soles. Pago los 1.000 soles y Saga me va a dar un voucher, ¿no? Un voucher, en ese voucher está incluido el 18%. Y ustedes van a ver en ese voucher que dice IGB 18%. Dentro del precio de venta ya está incluido el 18%. ¿Qué quiere decir? Que la empresa Saga Falabella, ¿no? Si me ha vendido el producto a 1.000 soles, lo más probable es que cuando ya haga sus temas contables, se quede con 900 soles y 100 soles tiene que pagar a la SUNAT, ¿no? Como impuesto de IGB. Aproximadamente es el 18%, o sea, 180 soles, más o menos, ¿no? Le va a tener que pagarle a la SUNAT. ¿Ves? A eso me refiero, ¿ok? Y eso puede ser cualquier bien. El restaurante también. Cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo,
en Don Belisario, por decir, de pollería, te dan un voucher y ahí está incluido el IGB también, ¿no? Obviamente a ti te dan el precio de venta, pues, para que tú veas el producto con el precio de venta incluido ya el IGB, ¿no? Entonces, obviamente, ellos lo separan y lo declaran a la SUNAT, ¿ok? A eso me refiero. Arancel. El arancel es un impuesto a las importaciones. ¿Qué quiere decir las importaciones? A los productos que vienen de fuera, fuera del país. Por ejemplo, imagínate que yo quiero, viene la temporada de Navidad y quiero hacer negocio con juguetes. Compro juguetes en China a través de páginas, de temas de, entro, contacto a un proveedor y me traigo un container de juguetes. ¿Saben? Traer esos productos, entran acá a la aduana peruana, llegan al puerto del Callao. Yo para sacar esos productos de juguetes, de plástico, tengo que pagar un impuesto. A ese se llama el impuesto arancel, ¿no? ¿Para qué? Para nacionalizar ese producto importado y ya hacerlo nacional. Y de aquí yo lo retiro y comienzo a venderlo a todo el público en general. Ese es el arancel. El pago, el impuesto a las importaciones. Todo lo que son importaciones de bienes. ¿Ok? ¿Hasta aquí también está claro todo? Me quedan 10 minutos. ¿Está claro? Okay, ninguna pregunta entonces, sigamos. Las contribuciones. Las contribuciones básicamente también es un tipo de pago, ¿no? Una obligación que tenemos que pagar al Estado, ¿no? Pero en este caso de las contribuciones sí hay una contraprestación. ¿Qué quiere decir? Que el Estado sí está obligado a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si yo pago un impuesto X, ¿no? El Estado está obligado a hacer lo que estamos viendo acá, carreteras, pistas, mejorar el alumbrado público, mejorar el desagüe, ¿no? Las vías de agua potable, etcétera. Reparación de pistas, reparación de parques, qué sé yo, ¿no? Básicamente, esa es básicamente la distribución que da el Estado a las contribuciones, ¿ok? Básicamente para beneficios futuros, en pocas palabras, ¿no? No olvidar que los impuestos son diferentes. Los impuestos sí son obligaciones y no hay ninguna contraprestación de parte del Estado. Tú pagas el impuesto y lo pagaste. Y el Estado no tiene por qué devolverte en cualquier obra social o servicio público, no. En cambio, la contribución sí. Tú pagas el impuesto o pagas el tributo, ¿no? Y el Estado sí tiene la obligación de retribuírtelo, ¿no? Por obras públicas, ¿no? En teoría es así, pero en la práctica sabemos que no es muy claro el tema, ¿no? Sabemos bien que no es muy visible ese tipo de contraprestación de parte del Estado, ¿no? Las tasas básicamente sí son también obligaciones, ¿no? Pero aquí sí hay una contraprestación, igual que las contribuciones. Hay una contraprestación de parte del Estado, pero en servicios públicos, ¿ok? En la contribución era obras públicas y aquí en las tasas es servicios públicos. Por ejemplo, los arbitrios. Los arbitrios. En los arbitrios, ¿qué pagamos nosotros? ¿No? Los arbitrios usualmente vienen con el impuesto predial, ¿no? ¿Qué pagamos en los arbitrios? Serenazgo, limpieza de calles, cojo de basura, alumbrado público, limpieza de parques y jardines, aunque nunca lo limpian, pero igual nos cobran, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Esos son los arbitrios, ¿no? Son unas tasas que nosotros tenemos que pagar, ¿no? Y obviamente el Estado nos retribuye con una contraprestación a través del servicio público, pues, ¿no? Los derechos. Los derechos son los que tienen los derechos básicamente son los beneficios que tiene una persona natural, ¿no? Jurídica, en este caso de poder, acceder a un tipo de beneficio de parte del Estado. Por ejemplo, yo como persona, ustedes como personas ya con 18 años, tienen el derecho de poder gestionar ante la RENIEC su DNI, ¿no? ¿En cuánto pagan por el DNI? Creo que el azul está a 30 soles y el con chip está a 41 soles, si no me equivoco, ¿no? Tienen que como ciudadanos para lo que reconozcan a ustedes como ciudadanos peruanos, ¿no? Algunos ya tendrán su DNI, otros todavía están en trámite, lo van a hacer, ¿no? Esos son los derechos. O también inscribirse a algún examen de admisión a la universidad, ¿no? Cualquier tipo de universidad. También es un derecho que tienes que pagar, ¿no? Las licencias. Básicamente está asociado mucho a una autorización sobre un negocio que quieres generar tú, ¿no? Imagínate que yo vivo en una avenida y quiero poner en mi casa fuera un negocio de reparación de refrigeradoras, por decir, o de todo tipo de artefacto eléctrico. Yo, campante, no lo puedo abrir y poner ahí refrigeradores y hacer negocio. Lo puedo hacer, ¿no? Porque hay tanta informalidad en el Perú, pero lo importante es que tú
gestiones con la municipalidad donde estás abriendo el negocio la licencia de funcionamiento. Porque si en algún momento viene la policía o la municipalidad a hacer operativos y ve tu negocio y tú no tienes licencia, primero te cierra el negocio y después te pone la multa, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el tema, ¿no? Esa es la licencia de funcionamiento, ¿no? ¿Y cómo sabe que uno tiene licencia de funcionamiento? Si ustedes son muy linces o son bastante observadores, lo podemos ver en las bodegas, en las boticas. Si ustedes se sacan una bodega de su casa, debería tener el señor que está vendiendo productos, su bodega, tener un cuadrito donde dice licencia de funcionamiento o autorización de la municipalidad de distrito. En las boticas, de todas maneras, tienen que tenerlo visible, porque están gestionando, están vendiendo productos de salud. Entonces, tienen que tener una autorización, ¿no? Y usualmente tienen un cuadrito ahí visible, ¿no? Seguramente ustedes ya lo han visto. Esa es la licencia de funcionamiento que otorga la municipalidad, ¿ok? Un ejemplo de esto también que ha pasado y que no tenía licencia de funcionamiento por lo que pasó en Los Olivos, por ejemplo, esa discoteca, que no era discoteca, que al final estaba inscrita como una empresa textil, pero al final estaba haciendo como un tema de discoteca, no tenía licencia de funcionamiento tampoco, ¿no? Entonces, obviamente, pues, también hay un ejemplo, ¿no? La presión tributaria. La presión tributaria, ya entrando un poquito ya al tema de tributos, es la relación o la proporción de la riqueza generada en el país que es destinada al Estado a través del sistema tributario, ¿no? ¿Cómo se da? La presión tributaria se da los impuestos que recauda el Estado a través de las instituciones de tributo que ya vimos sobre el PBI. ¿Y qué es el PBI? El PBI es el valor monetario del valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país, ¿no? Ese es básicamente lo que es. Ahora, acá vemos la presión tributaria que ha ido más o menos regular durante todos los años. Una pregunta. Para el 2019, ¿la presión tributaria subirá o bajará? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿La presión tributaria subirá o bajará este año, 2019, en pleno COVID? A ver, es a sentido común, jóvenes. Les puedo poner un texto y ustedes me analizan si la presión tributaria sube o baja. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién da más? ¿Sube o baja la presión tributaria? El impuesto, vamos a repetir, el impuesto es lo que recauda el Estado, ¿no? A través de las instituciones. Y el PBI es el valor monetario de bienes y servicios producidos por un país en un año. Correcto. Va a bajar la producción, efectivamente, va a bajar la presión tributaria. Una de las razones que dice el señor Guerra es correcta, porque nuestra producción se está yendo al piso. Así de simple, ¿no? Muchas empresas peruanas han reducido su capacidad de producción, ¿no? Por lo tanto, este valor de PBI va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, obviamente, hay empresas que han quebrado. Por ejemplo, Cromotex, seguramente ustedes han escuchado la empresa de transportes, ha quebrado. El mes pasado, si no me equivoco, se declaró en quiebra. Paris, en julio, cerró sus 6, 7 sucursales en Perú y se retiró del Perú. Avianca, ni bien comenzó la pandemia, se retiró del Perú, ¿no? Entonces, hay empresas y otras empresas han reducido su capacidad de producción. Obviamente, al reducir su capacidad de producción, no tienen que vender. Y al no tener que vender, el Estado no puede recaudar impuestos, pues no puede pagar el impuesto a la renta, no puede recaudar IGB, etcétera, etcétera. Entonces, todo baja. Todos estos impuestos bajan, PBI baja. Por lo tanto, la presión tributaria baja, ¿no? Entonces, les pueden poner un texto bien bonito así, hablando de la presión tributaria, el tema de la situación económica, y les pueden decir, la presión tributaria sube o baja. Baja, baja, porque estamos en una situación de pandemia y obviamente, y no solamente es cosa del Perú, estamos en un caso a nivel mundial, es un tema a nivel mundial. Obviamente, hay algunos países que le golpea más que a otros, pues, ¿no? La evasión tributaria. La evasión tributaria, bueno, usted ya entiende la palabra, pues, ¿no? La evasión tributaria es no pagar tus impuestos, así de simple, ¿no? O modificar algunos datos. Por ejemplo, postiten evitar el pago de todo o parte de los tributos. Formas. No declarando el verdadero monto también. No declarando. Por ejemplo, imagínate que yo tengo mi departamento y estoy alquilando mi departamento a una persona. Me paga 1.500 mensual. ¿Ya? Estoy bajo la modalidad de renta de primera categoría, arrendamiento, ¿no? La primera categoría. Yo tengo que declarar nacional, pero no le digo que estoy 1.500 soles, le pongo 1.000. ¿Estoy ahí modificando los datos, sí o no?
Por supuesto, no estoy declarando el verdadero monto. Me está pagando por alquiler 1.500 soles, pero yo nomás declaro a la SUNAT 1.000 soles. Obviamente estoy en falta, pues, ¿no? No pagando las obligaciones, obviamente, también. Imagínate que alquilo mi departamento y me olvido de pagarle a la SUNAT, no le pago nada el impuesto, no pagando obligaciones. Incrementando las deducciones. ¿Qué vienen a ser las deducciones? Y las deducciones vienen a ser un beneficio que te da el Estado cuando tú básicamente generas un servicio o una venta en lugares públicos. En este caso, solamente lo que es restaurantes y hoteles. Por ejemplo, si yo me voy a un restaurante, ¿no? Yo trabajo en una empresa dependiente para una empresa. Imagínate que yo trabajo para licor, ¿ya? Y mensualmente me descuentan, por quinta categoría, me descuentan 500 soles. Quiere decir que en un año me descuentan 500 por 12, 6.000 soles me descuentan en impuestos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues lamentablemente así es el impuesto de quinta categoría, es bastante alto, ¿no? Pero las deducciones que te ayudan a reducir ese impuesto, que al final no 6.000 soles, sino quizás 5.000 soles, solamente te van a descontar, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan estas deducciones? Si yo compro, por ejemplo, voy a un restaurante y emite facturas electrónicas, ¿no? Voy a un restaurante, ya me pasó una vez, les comento, ¿no? Fue a un restaurante, no me acuerdo qué nombre, y le pregunté si tenía factura electrónica para el tema de las deducciones, de los impuestos. Me dijo, sí, tenemos. Ah, excelente, le digo. Entonces le di mi DNI, ¿no? Me facturé, ¿cuánto? Gasté creo como 200 soles en la cena, algo así, y me puso mi DNI y me dio mi voucher con mi DNI ahí. Y ellos obviamente lo tienen registrado en su sistema, ellos esa información la registran y la declaran en la SUNAT. Entonces, cuando dé toda la vuelta, de los 6.000 soles que tenía que pagar en impuesto de quinta categoría, me descuentan los 200 soles. O sea, pago ya al final 5.800 nada más. Esas son las deducciones. Ayudar, ¿no? A poder, ¿no? Que el Estado, obviamente, en tema de salud también, no solamente hoteles, salud, alimentos o restaurantes, puedes hacer ese tipo de movimiento, ¿no? Ahora, obviamente también hay un tema también de evasión cuando tú incrementas las deducciones. Por ejemplo, compro medicinas, no quiero compro medicinas, me da la factura electrónica del negocio, ¿no? Pero al final no son medicinas, sino compro otra cosa, pero me pongo de acuerdo con él y me da esta factura por medicina. Entonces comienzo a inflar las deducciones cuando no es lo que estoy comprando. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, ahí también el incremento de deducciones obviamente también es una evasión tributaria, porque estoy haciendo o consumiendo cosas que no es verdad, que estoy consumiendo, y que al final me van a ayudar a deducir, ¿no? El impuesto total que tengo, ¿no? A eso se refiere, ¿ok? La evasión fiscal y la elusión fiscal son dos formas de evasión, ¿no? La evasión fiscal ya la conocen, son prácticas fraudulentas, es ilegal, ¿no? Básicamente está involucrado actos de corrupción, ¿no? Es todas las empresas que hemos visto de evasión tributaria, ¿se acuerdan que han visto hace poco el Tribunal Constitucional dio ok de que las empresas que querían evadir sus tributos deben pagar al Estado toda la millonada que deben, Movistar, Latam, qué sé yo, también han salido muchas empresas, ¿no? Transnacionales salieron ahí que deben al Estado, deben pagar sus impuestos, ¿no? Obviamente es un delito y es ilegal, pues, ¿no? En cambio, la elusión no. La elusión también es una forma de evasión tributaria, pero es forma legal. A través de la norma, de los códigos tributarios, a través del código tributario, buscan la norma que se adecue de tal forma de sacarle la vuelta al Estado, de tal forma de no pagar impuestos. Esa es la elusión fiscal. ¿Es ético y moralmente ético? Podemos saber ahí, ¿no? No sé. No es ilegal, obviamente no es ilegal. Reduce sus impuestos sin violar la ley, ok, efectivamente, al no pagar y te adecuas a ese tipo de código, a ese artículo de código tributario, tú no puedes pagar ese impuesto, ¿no? Esa es la ilusión, básicamente, ¿no? ¿Me dejo entender? Uno es ilegal, el otro es legal, ¿no? Bueno, la SUNAT básicamente es la Superintendencia de Administración de Aduanas y Administración Tributaria, que se encarga de administrar, pues, recaudar todos los impuestos, ¿no? Básicamente del gobierno central, ¿no? Creo que ustedes ya lo conocen muy bien en su separata, ya lo han visto, ¿no? El presupuesto general de la República también ya lo han visto, está en la separata, pero aquí en cuadritos rapidito nomás. Los ingresos fiscales son todo lo que ingresa al Estado. Cuentas corrientes, básicamente los tributos. Todos los tributos que hemos visto son los activos corrientes, el dinero que entra a la caja, al Estado. Lo de capital, las ventas de patrimonio, todo lo que es patrimonio. Transferencias, las donaciones, todo lo que son donaciones,
¿no? Y el financiamiento, que son préstamos. Los egresos fiscales son las salidas, ¿no? Lo que tiene que pagar el Estado, los corrientes, salarios públicos, pagarle al congresista, pagarle al personal de Indecopi, pagarle al personal de Sedapal, pagarle al funcionario de las municipalidades, etcétera, etcétera, ¿no? De capital, compra de patrimonio, compra de productos, de bienes. Por ejemplo, compro una flota de tractores para fomentar, sembrar, no sé, productos X en el sur del Perú, ¿no? Por decir, ¿no? O también puede ser, compra una flota de autos policías, ¿no? De autos para la Policía Nacional, compra de patrimonio, ¿no? Servicio de deuda, pago, ese es básicamente el pago a la deuda externa, ¿no? Lo que tengo que pagar a la deuda externa, el capital más sus intereses, ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de capital más intereses? Es el crédito, pues, ¿no? El crédito es el que el Estado ha pedido a los bancos extranjeros y nosotros tenemos que pagar su capital más sus intereses, ¿no? Y la reserva de contingencia, que es la reserva o las reservas netas, ¿no? Las reservas internacionales netas, que en el Perú están bordeando, antes de la pandemia estoy hablando, estaban bordeando los 70,000 millones de dólares. Creo que lo dijimos, ¿no? Y ahora no sabemos cuánto estará. La verdad, cuando se termine esto de la pandemia y termine el año, se va a ver realmente cómo han quedado las finanzas, ¿no? Del Estado. Obviamente que sí se han reducido, ¿no? Porque básicamente se ha utilizado esa reserva de contingencia, ¿no? Que son las reservas internacionales netas. Jóvenes. Entonces, aquí les estoy dejando la respuesta a los ejercicios. Espero que les haya gustado. Es bastante amplio el tema, ¿no? Igual les voy a dejar aquí cualquier duda que tengan, igual no se queden con la duda, vayan a multichat o lo vemos la próxima semana. Por favor, ahí todos puedan ver el tema de la encuesta. Ahí están las alternativas. Espero que hayan capturado las mejores imágenes de la presentación y les ayude bastante a hacer ayuda a memoria, más que nada, ¿no? Para que ustedes lo puedan repasar mucho más rápido, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La PPT les ayude a aclarar las cosas, ¿no? Y dudas que tienen, conmigo o con el multichat, ningún problema. ¿Ya, jóvenes? No sé si tienen alguna duda, alguna otra duda, tenemos todavía un par de minutitos. No sé si tienen alguna duda especial acerca del tema que hemos visto. ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Ninguna duda tienen? ¿Todo está claro? Bueno, resumen. Los tributos se dividen en tres. Los impuestos, que son obligaciones que nosotros pagamos al Estado, personas naturales y jurídicas, sin ninguna contraprestación del Estado a esas personas. Las contribuciones, también es un pago obligatorio, pero en este caso sí el Estado tiene que dar una contraprestación a través de obras públicas, ¿ya? Las tasas también son pagos obligatorios, pero en este caso el Estado te da una contraprestación en servicios públicos, los arbitrios, los derechos, la licencia de funcionamiento, todo lo que hemos visto, ¿ok? La presión tributaria es la relación entre los impuestos y el PBI, ¿no? Obviamente el caso peruano y muchos de los países latinoamericanos es que básicamente, aparte de que el PBI va a caer, porque va a caer bastante, básicamente la presión tributaria también va a caer, pues, ¿no? Si no hay empresas funcionando a alta capacidad y no hay ventas, obviamente, ¿cómo va a recaudar impuestos el Estado? Pues, obviamente que sí, pues, ¿no? Entonces, esa es lógica, ¿no? En el tema de la ilusión y la evasión tributaria, la evasión es básicamente una medida ilegal, ¿no? Ilegal, totalmente ilegal, ¿no? De evasión tributaria, es un delito prácticamente, ¿no? En cambio, la ilusión es una forma de evasión, pero legal. ¿Por qué? Porque se basa en el código tributario, en la norma. Se acogen a la norma para tener una salida y no pagar un impuesto, ¿no? ¿Es éticamente moral? Diría que no. No, diría que no. ¿Por qué? Porque de una forma busca la norma para, como dice la frase, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Así dice el dicho. ¿Ok, jóvenes? Entonces, si no tienen alguna duda más, vaya, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. A ver, terminen por favor de hacer la encuesta, por favor. Muchas gracias y cuídense. Que tengan buenas tardes.